Bienvenido, Carles Cano, a Tu Beliternauta. Empezaste en el mundillo de los cuentos debido a una apuesta, que es bastante curioso y que consiste en escribir 10 páginas. ¿Y nos puedes contar de qué iba tu primer cuento? Pues mira, el primer cuento, la mayoría de los escritores empiezan contándose a sí mismos, ¿no? Contando algo que les hubiera podido suceder a ellos. Borges decía que uno empieza a ser escritor cuando es capaz de escribir alguna cosa que no tiene nada que ver, que jamás le puede haber sucedido a uno mismo. Y en este caso, bueno, pues era una historia de amor adolescente, con el paisaje era el de mi pueblo y de la Marchal, de la parte de la Albufera, y bueno, era una historia así un poco de amor adolescente y una historia de amor y desengaño. Y bueno, suponemos que este interés ha empezado desde pequeño o fue a qué edad o cómo surgió este amor por la literatura. Pues mira, lo que sí que te descubrí, empecé a escribir, esto es cierto, no es una cosa que yo me haya inventado porque quede bien en las entrevistas y eso. Empecé a escribir por esta apuesta, porque un amigo me retó a escribir 10 páginas para presentarlas a un concurso. Pero sí que es verdad que yo siempre había tenido facilidad para las historias. Es decir, cuando yo era pequeño, los niños, yo estaba en un colegio interno, y a partir del segundo o tercer año de estar interno sí que podíamos salir los fines de semana. Y los fines de semana, cuando yo me iba a mi pueblo, a Massanassa, que está a 5 kilómetros al sur de Valencia, 6, los niños de mi generación lo que hacíamos los domingos por la tarde era ir al cine. Era lo que había, porque televisiones había muy pocas y aparte, bueno, tener una pantalla y a todo color y eso era fantástico, ¿no? Te comprabas un paquete de pipas, te comías o dos paquetes, hacías una montaña de pipas allí y veías 3 películas. Veías, normalmente solían hacer 2, pero te quedabas a la segunda sección porque no tenías que pagar nada más y entonces veías la primera película de la sesión, la volvías a ver. Salías a casa del cine a las 9, una cosa así, con la cabeza como un bombo de comer pipas y de cine, y te ibas a casa a cenar. Al día siguiente, en el patio, lo que hacíamos todos los niños era contarnos las películas que habíamos visto el fin de semana. Y siempre todos querían que yo contase porque yo contaba muy bien. Decían, que cuente Cano, que Cano les cuenta muy bien. Entonces sí que tenía la facilidad para contar historias, pero nunca me había planteado ser escritor, jamás había pensado, yo cuando sea mayor, no. Fue así, me vino, de repente me di cuenta de que eso era capaz de hacerlo más o menos bien, y cuando les enseñé la historia a mis amigos me dijeron, está muy bien, pues no te dedicas a esto. Dije, ¿por qué no? O sea que vamos, que ya lo tenías dentro prácticamente. Yo creo que sí, yo creo que hay una parte en los escritores que no se hace, hay una parte que se tiene y hay quien la tiene y quien no. Eso es un pensamiento mío, ¿no? Es decir, sí. Es lo mismo como contar, ¿no? Los narradores. Hay gente que hace cursos, que se empeña y que no sé qué, pero nunca llegará a ser un gran narrador. Porque hay una parte que no se aprende, hay una parte que la tienes tú, y si la tienes, y si no, no la tienes. Es el duende, la gracia, el arte, llámese como se quiera, pero sí. Hay una parte, yo creo que en casi todos los oficios artísticos, en casi todas las disciplinas artísticas, hay una parte que no se puede aprender, que uno la tiene porque sí y otros no la tienen. Entonces tú, Carles, no has iniciado ningún curso de narrativa. Pues mira, después de 30 años escribiendo, ahora en estos momentos estoy haciendo un curso de narrativa online en una escuela muy prestigiosa en Barcelona,
Y bueno, está muy bien porque te baja mucho los humos, ¿no? Y ves la cantidad de fallos que haces y cosas que puedes mejorar, ¿no? Me matriculé en él porque me dieron una beca también, pero aparte de eso me interesaba, ¿no? Porque pienso que que uno siempre está aprendiendo cosas. Entonces pensé, pues seguro que me enseñan cosas nuevas y puedo mejorar. Y la verdad es que en los primeros ejercicios no di ni una a derechas. Sí. Vaya, también qué curioso. Y aparte de cuentos, también has hecho teatros, ¿no es así? He escrito 5 obras de teatro y una de ellas es esta de aquí, que se llama Te pillé Caperucita, que ganó el premio Lazarillo, que es uno de los premios más importantes que se conceden en España en el 94, que además lleva 19 ediciones, que para ser una obra de teatro está fantástica, o sea, más de 60.000 libros en castellano y unos 15 o 16.000 en valencià. Y esta obra yo creo que tiene magia, ¿no? Como otra que tengo por ahí, como Cuentos para todo el año, porque la han representado en cientos y cientos de colegios en toda España, porque es muy divertida. Tiene papeles muy cortitos, es decir, que no hay un papel que tenga que aprenderse una obra muy larga, sino que hay muchos papeles, con lo cual se puede repartir muy bien en la clase. La escenografía, el atrecho y todo eso es bastante sencillo y sobre todo es muy divertida. Es muy divertida y siempre que voy a algún colegio donde la han montado, los maestros me dicen, qué bien nos lo hemos pasado montando la obra, mira que nos hemos reído y eso. Sí. Y fue también por casualidad. De hecho, yo no había escrito nunca teatro, y estaba haciendo las lecturas de un libro de quinto de primaria, en el que había muchas diferentes tipologías textuales, pues había cuentos, había leyendas, había poesía, había textos que tenían que ser muy descriptivos, había textos que tenían que tener diálogos, y de repente había un texto que tenía que ser en forma teatral, ¿no? Entonces estuve buscando, como yo no había escrito nunca, no me atrevía, estuve buscando muchos fragmentos teatrales porque claro, tenía que ser una cosa cortita, ¿no? Pero no encontré nada que me gustara. Al final encontré una cosa que no estaba mal, pero a la gente que hacía el libro conmigo no le acabó de convencer y me dijo, oye Carles, pero ¿por qué no haces, con lo divertido que está quedando todas las demás lecturas, esta flojea un poco, ¿por qué no la escribes tú? Y entonces dije, bueno, pues voy a ver qué me sale. Y yo en ese momento trabajaba en la televisión haciendo los guiones de un programa de televisión que se llamaba Alababalá. Sí. Y entonces cogí uno de los sketches que yo había hecho y lo desarrollé, que era la historia de, bueno, el lobo que está esperando ahí a Caperucita y todo aquello, ¿no? Entonces hice esta primera escena, se la presenté a esta gente y les encantó. No, pues esta está mucho mejor. Y de repente me di cuenta de que ahí había la semilla de una historia más grande, ¿no? Es decir, dije, pues lo mismo que he hecho ahí, que es darle la vuelta a los personajes clásicos, en este caso al lobo y a la Caperucita, que era una Caperucita muy loca y muy atrevida y muy salvaje, pues podía hacerlo con los otros personajes de los cuentos más clásicos, ¿no? Con el gato con botas, con los tres cerditos, y entonces me puse y compuse la obra. Como además trabajaba en la televisión, hice que la obra tuviera 5 escenas y 4 anuncios. Es decir, que en cada escena se interrumpía, como cuando tú estás viendo la televisión, ¿no? Y de repente, en el momento más increíble, en el momento en que ya parece que ¡pum!, cortan y aparece una señora anunciando que Ariel lava más blanco o que el coche te gusta conducir, ¿no? O sea, que te deja más con las ganas. Claro, y entonces aproveché e hice una estructura televisiva, es decir, una estructura de 5 escenas interrumpidos por 4 anuncios. Pero también los anuncios estaban protagonizados por personajes de cuentos, cogidos absolutamente y dados la vuelta del revés. Es un Shrek avant la lettre, es decir, mucho antes de que se hiciera Shrek, que lo que hace es darle la vuelta a los cuentos clásicos, sí. Pues yo hice un texto que tampoco es que sea tan original, o sea, que eso ya se había hecho. Sí, pero es distinto. Es distinto. Sí. O sea, que aparte de cuentos, teatros, también te conocemos como figura de docente, que incluso has trabajado
materiales didácticos y esto te ha llevado a México. ¿Podrías Ajá. contarnos un poco de esto? Pues mira, a México fui a través de la Academia Valenciana de la Lengua, porque en México, en Guadalajara, celebran la feria de literatura en español más importante del mundo. Y entonces, cuando todavía había dinero en esta comunidad, se les ocurrió a la gente de la Academia Valenciana de la Lengua hacer una pequeña expedición con 5 o 6 autores de literatura infantil valencianos para mostrar un poco lo que hacíamos, ¿no? Y esto fue así, ¿no? O sea, hicimos una presentación allí en la feria y después tuvimos un encuentro con chicos mexicanos en la feria. La feria es gigantesca, es una cosa brutal. Pero además de eso, sí que este verano pasado, no el anterior, estuve en Argentina, también a través de la Academia Valenciana de la Lengua, justamente, dando clases de valenciano a los inmigrantes de primera, segunda y tercera generación que viven en Mendoza. En Argentina hay 4 o 5 centros valencianos, no sé si en Paraguay hay, pero en Argentina hay 5 o 6. Y era la primera vez en Mendoza, además, que está en el interior, casi pegado a la cordillera, donde querían unas clases de valenciano. Y fue una experiencia realmente extraordinaria para mí. Fue una Debe experiencia. ser un poco curioso, ¿no? Ver a los argentinos intentando hablar con el acento valenciano. Bueno, no creas, porque sí que había algunos que sí hablaban, ¿no? Porque había gente a lo mejor de la Marina, de la parte de Denia y de Orba y de Sospo y de Benissa. Esa gente, había gente de ellos que fueron a Argentina con sus padres, cuando a lo mejor tenían 12 o 14 años. Entonces ellos eran valenciano parlantes y en su casa seguían hablando valenciano. Hablaban un valenciano muy incorrecto y habían perdido, ¿no? Pero muchos todavía seguían hablando. Y era, la verdad, con acento argentino, era muy curioso. Oye, che Carles, ¿cómo estás? Suena hasta dulce y todo. Sí. Y... aparte de los libros, ¿en cuántos idiomas están traducidos? Pues a ver, hay uno que está traducido, así a lenguas españolas. Hay uno que se publicó en todas las lenguas que se hablan y se escriben en la península ibérica, bueno, en España, que se publicó en catalán oriental y occidental, o si quieres catalán y valenciano, se publicó en castellano, se publicó en euskera, se publicó en gallego, se publicó en bable y se publicó en aragonés. Ese no lo he traído. Vale. Y después hay varios de ellos que se han publicado en euskera y en gallego. En castellano y en valenciano están casi todos. Hay algunos que solo están en castellano y algunos que están solo en valenciano, pero la mayoría están en las dos lenguas. Y después, así en lenguas extranjeras, pues tengo un par o 3 publicados en portugués. Tengo uno que está publicado en francés, en italiano, en portugués, en castellano y en valenciano. Hay uno que está publicado en coreano, que es este de aquí, que es bueno, yo sé que es mi libro porque tiene las mismas ilustraciones, porque dentro me parece que pone Carles Cano, pero se llama, aquí lo veis, se llama el árbol de les fulles d'Ina 4, el árbol de las hojas d'Ina 4, y se publicó en coreano. Y este de aquí, que se llama Yildizlari Salan Korsan, es justamente este de aquí. Este es El pirata que robó las estrellas. Ahora lo entiendo. Está publicado en turco y bueno, no, ya no hay más cosas así. Es bastante variedad. Sí, no, yo espero que sí que porque cuesta mucho publicar fuera. Es muy curioso que en español, en castellano se publican muchos cuentos de autores extranjeros y bueno, y se publica de todo, se publican cosas realmente muy buenas y cosas muy flojitas y cuesta mucho que los autores españoles salgan fuera, vendan. Cuando vamos a las ferias, en Bolonia, que en Italia está la feria más importante del mundo de literatura infantil y juvenil, y los editores españoles siempre van a comprar allí.
Y bueno, ellos pretenden vender, claro, porque ponen los stands y eso, pero nadie les compra nada. Y no entiendo por qué, porque hay muy, muy buena literatura infantil y juvenil en España. Esperemos que se pueda abrir más el campo. Ojalá. Ojalá. Y concluyendo ya esta entrevista, ¿ahora en qué aventura te estás embarcando? Pues mira, aventuras en las que estoy embarcado. Pues acabo de escribir últimamente hago cosas, bueno, en general casi todos mis libros tienen un punto así un poco gamberro, ¿no? Un poco travieso. Y he hecho una historia de una princesa que es la princesa Topamí. 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 Que es, bueno, de momento lo he escrito en valenciano, pero la traduciré también. Y es una princesa caprichosa, absolutamente, que no sabe lo que quiere y entonces lo quiere todo, ¿no? Entonces tiene montones y montones de cosas y entonces llega un momento en que está tan nerviosa y tan desficiosa, que es una palabra que no, tan desasosegada, que tiene hasta una pastelería para ella sola, ¿no? Tiene un cocinero y una cocinera que solo hacen pasteles para ella sola, ¿no? Entonces se hincha pasteles y llega un momento en que se pone gordísima y no sé qué, o sea, porque no sale de su habitación y entonces sus padres empiezan a preocuparse porque lo que más les preocupa a los padres es la sucesión, ¿no? Entonces solo tienen aquella hija y quieren que se case y que tenga hijos para que el reino continúe con príncipes y todo aquello, ¿no? Y ven que aquello no marcha porque aquella no sale de la habitación y solo hace que zampar y zampar y zampar. Entonces entran, la encuentran allí con las mollas desparramadas por todas partes y se ponen muy nerviosos y entonces exigen soluciones porque dentro de un par de meses es la presentación de ella en sociedad cuando cumple 20 años y es tradición que cuando cumple 20 años se tiene que comprometer con un príncipe, un marqués o alguien bien rico. Entonces, nada, zafarrancho de combate, envían a los cocineros franceses a la porra y la ponen a régimen, o sea, contratan a una gimnasta coreana no, del reino de Siam para que le dé masajes y haga ejercicio, no sé qué, y pierda, ¿no? Y entonces pierde por todas por partes, menos por el pecho. O sea, continúa teniendo unos pechos gigantescos. Y entonces, claro, la reina piensa que aquellos, o sea, el rey piensa que, mejor, porque seguro que los príncipes cuando vean esos pechos se volverán locos. Y la reina dice, dudaba. No, porque las madres de los príncipes pensarán que cuando tengan un niño, el niño se ahogará ahí entre los pechos, ¿no? O le caerá un pecho encima y lo dejará tonto, perdido o algo así, ¿no? Entonces, nada, dicen, bueno, a ver qué se nos ocurre, ¿no? Y entonces, bueno, llaman a Berta, que es la ayuda de cámara, que es un súper salvaje, o sea, es fuertísima, es capaz de ahogar a un elefante con una mano y le aprieta el corset tanto que, bueno, que ya no puede más, no está ahí, pero bueno, consigue meter aquello dentro del vestido. Y cuando se hacen la recepción y nada más entrar ve que hay una mesa llena de canapés maravillosos, ¿no? Y ella está todo el tiempo comiendo espinacas y piña y cosas ahí con mucha fibra, entonces claro, los ojos se le van y detrás se van las piernas y le va la mano y coge un canapé de morcilla, le da un bocado y cuando le da el bocado, ¡bum! O sea, cae muerta, cae ahogada porque allí dentro de aquel corsé ya no cabe ni una molécula más de materia, ¿no? Ya fue. Entonces, le dan tortas así para que se despierte, piensan que lo mejor será despasarle el corsé porque le aprieta tanto, entonces cuando le despasan el corsé sucede una cosa y es que sus pechos empiezan a levitar y la levantan y hace que rompa la claraboya y sale volando. Y bueno, después le pasan muchas aventuras. Lo que pasa es que esto que al principio es así una cosa muy loca, muy tal, después se reconduce y es, en fin, ella aprende muchas cosas viajando a los países del entorno, a los países que hacen frontera con el suyo. Bueno, al final aprende la lección. Aprende la lección, sí, bueno. Sí, y además se convierte en una chica muy interesante. Veréis, los padres somos muy pesados. Imaginaos un padre que va con su hijo pequeño por la calle y de repente le dice, mira, ¿ves aquello que brilla allá en la noche? El niño mira y dice, sí. Y el padre le pregunta, ¿y sabes lo que es? Y él dice,
Una estrella, dice, una estrella, te doy así. Es un planeta. Y se nota que es un planeta porque brilla y no tiembla como la estrella que tiene al lado. ¿Ves cómo parece que esté temblando la estrella y el planeta solo brilla? Bueno, si tú lo dices, dice el niño. Y mira, 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 mira. ¿Ves ese bicho que va por ahí? ¿Sabes lo que es? Ni idea. Es una mantis religiosa. Y se llama mantis religiosa porque tiene las patitas así y parece que esté rezando. Y este músculo que tenemos aquí en el cuello, que sirve para girarlo a un lado y a otro, ¿sabes cómo se llama? El esternocleidomastoideo. Claro, este niño al día siguiente se ha hecho un lío de 1000 pares de demonios con todos aquellos nombres tan raros y a lo mejor en vez de ir por la calle con su padre, va con un amigo y de repente le dice, mira, 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 un esternocleidomastoideo. Se nota que es un esternocleidomastoideo porque la santa mantis que hay al lado no brilla. ¿La ves cómo no brilla? Mira, 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 un planeta con patitas y todo, míralo, 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 en la hierba. Y este músculo que tenemos aquí en el cuello, ¿sabes cómo se llama? Se llama el músculo estrella, porque cuando te duele el cuello, ves las estrellas. Claro, este es un cuento que habla de lo pesados que somos los padres, que queremos enseñarles todas las cosas en 2 días a nuestros hijos pequeños. Y dicen y cuentan que había una vez uno de estos padres estresados y apresurados que estaba así, tumbado en el sofá de su casa tan ricamente, cuando de repente miró por la ventana y vio que en la noche había una luna blanca y redonda, como si alguien hubiera lanzado una moneda y se hubiera quedado flotando en el cosmos. Y de repente pensó que podía subir a la terraza con su hijo que ya dormía y contarle todas las cosas que él sabía sobre la luna, contarle que estaba a 350.000 kilómetros de distancia, que el primer hombre que había subido a la luna se llamaba Louis Armstrong y cuando había puesto el pie izquierdo en la luna había dicho aquella famosa frase de un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, y que hacía crecer las mareas y las plantas, que precipitaba el nacimiento de los niños y muchas otras cosas que él sabía sobre la luna. Así que cogió, fue a por el niño que dormía, lo cargó en brazos, subió en el ascensor y en la terraza lo despertó y le dijo, mira hijo, es la luna. Y ya iba a soltarle todo el rollo sobre la luna cuando el niño entreabrió los ojos y vio aquella cosa brillando en la noche. Y quién sabe por qué. ¿Quién sabe por qué? La asoció a una de esas cosas que brillaban en su tarta de cumpleaños que había sido hacía un par de días. Así que, a una velita. Así que miró e hizo... sopló. Y la luna se apagó. Y el niño... ¡bien! A su papá las cejas se le dispararon un palmo arriba, a la boca se le cayó un palmo abajo y se le quedó una cara de zapatilla que ni os cuento. Miró hacia un lado y hacia otro por ver si alguien lo había visto y lleno de malos presentimientos, lleno de malos presagios, se fue de allí corriendo. El niño no estaba nada intranquilo, no estaba nada agobiado, no tenía ningún mal presentimiento, estaba tan calmado que hizo cloc y se volvió a dormir en el hombro de su padre. El padre lo bajó, lo dejó en la cama y nervioso, pensando qué podía hacer, cómo podía solucionar el desastre que había provocado aquel pirata que aplaudía hacía un momentito desde el balcón de sus brazos. Pero no se le ocurría nada, pensaba y cada vez estaba más nervioso, más ansioso. La única cosa que le quitaba la ansiedad era comer, así que fue directo al frigorífico, abrió a ver qué encontraba y encontró un trozo del pastel de cumpleaños de su hijo que hacía 2 días que había sobrado, todavía tenía una de las velitas, así que cogió aquel pedazo de pastel y ya le iba a hincar el diente cuando de repente se quedó mirando la velita y dijo, claro, ¿cómo no se me ha ocurrido antes? Así que cogió una cajita de cerillas, fue a por el niño, lo cargó en brazos, subió las escaleras de 4 en 4 porque no tenía tiempo de esperar al ascensor, llegó hasta arriba a la terraza, lo despertó, encendió una cerilla, se la dio con mucho cuidado y le señaló donde antes estaba la luna. Y el niño lo entendió enseguida, pensó que su papá quería que jugasen a lo que habían jugado el día de su cumpleaños, el día de su aniversario, a encender y apagar las velitas. Así que cogió aquella cerilla, la arrimó hacia donde antes estaba la luna, y la luna poco a poco, como un cirio, volvió a encenderse. El niño volvió a tomar aire, ¡ah! Pero su padre le tapó la boca y le dijo, no hijo, ya no es hora de soplar, es hora de tomarse un biberón calentito, ¿sí? El niño se conformó, el papá le preparó aquel biberón, se durmió el niño para toda la noche y aquel papá se volvió a echar en el sofá, respiró aliviado y pensó que a partir de aquel momento se tomaría con mucha, pero que mucha más calma eso de contarle todas las cosas en 2 días a su hijo que apenas si tenía
2 años. Y cuento contado, ya se ha acabado y por la chimenea el gato se ha marchado. Y un aplauso si os ha gustado. Voy a contaros ahora de un libro que se llama 40 elefantes marineros, 4 cuentos cortitos en los que los elefantes son protagonistas. Los elefantes y el mar. El primero se llama La primera vez y dice así: la primera vez que un elefante vio el mar, pensó: ostras, qué bestias son los cocodrilos de este río, se han comido la otra orilla. Una leyenda. Cuenta la leyenda que a un elefante que paseaba un día por un acantilado se lo llevó un golpe de mar. Fue una ola tan fuerte que le arrancó las orejas, la trompa y le puso los colmillos del revés. A pesar de todo, aquel elefante no se ahogó y aprendió a nadar tan bien que con el tiempo las patas se le transformaron en aletas. Ahora que estaba lejos de su familia y de su tribu y de su manada de elefantes, pudo hacer realidad uno de sus sueños: dejarse bigote. Así fue como nació la primera morsa. Atavismos. Por razones inexplicables e inexplicadas, los elefantes tenían un miedo atroz, cerval, horrible, horrísono a los ratones. Hasta que uno de ellos, sin querer, pisó a uno y lo espachurró. Desde entonces son los ratones los que, de un modo perfectamente explicable y explicado, tienen un miedo terrible, horrísono y cerval a los elefantes. Ceguera de amor. Una boa miope se enamoró de la trompa de un elefante y todas las tardes iba a festejarla y se enrollaba a la trompa del elefante. Al elefante le sabía mal desilusionarla y la dejaba hacer hasta que la boa se ponía excesivamente fogosa y se la sacaba de encima de un batacazo. Pero la boa tomaba aquellos batacazos como prueba de amor y seguía volviendo cada tarde a enrollarse a la trompa del elefante. Un día, las congéneres de la boa quisieron sacarla de su error y le contaron la verdad. Y ella, casi sin inmutarse, les dijo: ¿y qué? ¿No dicen que el amor es ciego? Voy a contaros ahora un cuento popular africano. Dicen y cuentan que había una vez un hombre muy pobre en Etiopía. Ser pobre en Etiopía no tiene nada que ver con ser pobre en Europa, en cualquier otra parte del mundo. Ser pobre en Etiopía es ser inmensamente pobre. De hecho, este pobre hombre, la única cosa que tenía era una pequeña casa que él mismo había construido fabricando todos y cada uno de los ladrillos de adobe, con paja y con barro dejados secar al sol. Había levantado los muros de su casa, había hecho un techo con hojas de palma, de palmera, y allí había vivido feliz durante muchos años. Tenía 3 hijos que andaban por el mundo. Cuando este hombre sintió que ya era muy mayor y que iba a morirse, llamó a sus 3 hijos para dejarles en herencia lo poco que tenía, que era aquella pobre casa. Pero pensó que si se la dejaba a alguno de ellos, a alguno de los 3, los otros se quedarían sin nada y se la repartía entre los 3, la malvenderían, les darían 4 chavos por ella y al cabo de muy poco tiempo no tendrían ni casa ni dinero. Así que pensó que le dejaría la casa a aquel de los 3 que demostrase ser el más astuto, el más hábil, el más inteligente. Pensaba él que el más hábil, el más inteligente siempre tendría un lugar donde refugiar a sus hermanos si las cosas les iban mal dadas. De manera que los llamó a los 3 y les dijo: mirad, hijos, os he dejado una moneda ahí en la puerta de la casa para cada uno de vosotros. Aquel de vosotros 3 que sea capaz de con esa moneda comprar alguna cosa que llene la casa, se quedará con ella. Los 3 hermanos salieron cogiendo cada uno su moneda y fueron al mercado a ver qué podían comprar con ella que llenase la casa. Estuvieron dando vueltas y más vueltas hasta que el mayor decidió comprar paja, porque la paja era muy barata, y con aquella moneda le dieron una carreta entera llena de paja. Con aquella carreta entera viajó hasta la casa, recogió hasta la última brizna que iba cayendo por el camino, porque pensaba que quizá de algo tan insignificante como una brizna de paja dependería su suerte. Cuando llegó allí, tiró la paja dentro y dentro y dentro. Se metió y la sacudió bien fuerte
para que ocupase más, porque la paja cuando la sacudes ocupa más espacio, pero por mucho que la sacudió, solo consiguió llenar hasta la mitad de la casa y todavía quedaba un trecho hasta el techo. El segundo de los hermanos compró plumas. En realidad no las compró, porque en aquel mercado toda la gente que vendía patos o vendía gallinas o pollos o cualquier tipo de aves, las pelaban allá mismo y tiraban las plumas al suelo, y había un hombre más pobre todavía que este del cual os estoy contando la historia, que recogía todas aquellas plumas y las metía en bolsas y en saco y las cambiaba por lo que le dieran, y aquel día por aquella moneda le cambió todas las plumas que había recogido, que ocupaban una carreta y media. Con aquella carreta y media llena de plumas, de sacos de plumas y bolsas, fue hasta la casa aquel segundo muchacho, el mediano. Recogió también hasta la última pluma que cayó por el camino. Una vez allí, las echó dentro y dentro y dentro. También él se metió en la casa y las sacudió para que ocupasen más, pero por mucho que las sacudió, solo consiguió ocupar un poco más que su hermano, y todavía quedaba un trecho hasta el techo. El tercero de los hermanos compró una cosa muy simple, muy sencilla y muy barata. Compró una vela. Llegó hasta la casa, la plantó en medio, esperó a que se hiciese de noche. Entonces encendió aquella vela y llenó la casa de luz. Este es un libro de poesía visual, se llama Cartas, y la poesía visual es un territorio fronterizo, intermedio entre la literatura y la plástica. Lo que hace, pretende lo mismo que la poesía convencional, es decir, emocionar, hacer partícipe la belleza, pero en vez de utilizar solo las palabras, la rima o los versos, lo que utiliza normalmente son objetos o imágenes, y el sentido completo lo acaba de dar normalmente el título del poema. Aquí, por ejemplo, no sé si esta exposición, esto es un catálogo al que pertenece la exposición, se llama, os lo vuelvo a decir, Cartes, y todo está hecho con cartas de la baraja. Las barajas son un objeto muy banalizado, muy convencional, ya todos hemos tenido barajas en la mano, pero ya ni las miramos. Así que yo lo que he hecho ha sido intervenciones en la baraja. En este caso, si veis aquí, es difícil que se vea a lo mejor, pero cada una de las copas tiene una etiqueta de las diferentes denominaciones de origen de vinos españoles. Entonces, esta carta se llama carta de vinos, que es como cuando en el restaurante vas y pides y tienen la carta de vinos. Pues esta es la carta de vinos. Y aquí, este poema que tenéis aquí al lado, este otro, se llama Borrachera. Las dos primeras copas se ven nítidamente, la tercera y la cuarta ya empiezas a verla borrosa, y la quinta y la sexta ya evidentemente has perdido absolutamente el sentido de la vista. Aquí, por ejemplo, pues esta, que veis la carta de oros, que simbolizan siempre el poder, con un enchufe, sería la carta de recomendación. Esta de aquí, por ejemplo, tenéis a el King Burger, el rey hamburguesa. Es un juego, es una broma. Lo que casi siempre está, o aquí, por ejemplo, pues esta es una carta de amor, ¿no? Es el as de corazones, con un par de círculos que simbolizan una diana, y arriba tenemos un cupido. Aquí hay una historia de amor. Esta, por ejemplo, sin el corazón, que siempre representa como el amor, sería el desamor. Aquí hay 3 corazones, lo cual es un problema, y una pistola humeante. Si veis, 2 de ellos están atravesados por la pistola. Esta se llama celos. Esta, por ejemplo, que es la carta del 2 de oros un poco modificada, una enfrente de la otra, se llamaría diálogo de ricos. Y bueno, pues por aquí tenemos cartas de navegación, baraja filatélica. Aquí, por ejemplo, hay optómetro, no es un
propiamente un aparato, sino esta lámina que tienen los oculistas para que vayamos diciendo hasta qué letras vemos. Pues este sería un optómetro para jugadores en la cual todas las letras que tienen que ver son los supuestos personajes, las supuestas personas que van a graduarse la vista y que son jugadores, todas son pues letras de las barajas, la Q, la K, o los corazones o los rombos. Esta es mi segunda exposición de poesía visual. Bueno, en esta por ejemplo, que está por aquí, se llama, como podéis ver, a ver si la encuentro, esta, La última copa, que es un cuadro de la última cena, y en vez de la Eucaristía pues tiene una copa de barajas por ahí. Esta es mi segunda exposición, es una cosa que me divierte mucho y de vez en cuando hago. Sí, tengo pensada una tercera exposición, pero todavía no he tenido tiempo ni el dinero para completarla. Y después, bueno, voy a hablaros también de este libro que se llama Los tres lobitos y el cerdo. Ya veis que hay una inversión aquí, en vez de ser los tres cerditos y el lobo, pues es al revés, ¿no? Los tres lobitos y el cerdo. Este es un pobre cerdo que cuando es pequeño tiene la mala suerte de llamarse López Martínez de apellido, con lo cual tiene que compartir su pupitre con uno de los López López, que son tres lobitos que son mellizos y que su madre los viste tan exactamente iguales que nadie es capaz de distinguirlos, con lo cual se turnan cada uno de los días para compartir el pupitre con aquel pobre cerdo y hacerle la vida imposible. Le roban el bocadillo, en fin, continuamente lo fastidian y además son mucho mejores que él en matemáticas, en lengua, en gimnasia, en todo. Llega un momento en que el pobre cerdo no puede soportarlo y se larga de aquel colegio, tiene problemas psicológicos, pero cuando es mayor vuelve convertido en un cerdo grasiento, asqueroso y vengativo a vengarse de aquellos que le han hecho la vida imposible. Y estos tres lobitos que se creen muy listos tienen tres casas construidas por un arquitecto de renombre en cada una de las colinas que podéis ver por aquí, y cuando llega aquí está su mamá, cuando los viste del mismo modo, aquí están robándole el bocadillo, aquí ya ha llegado el cerdo convertido en un cerdo grande, gigantesco y asqueroso, y llega a la primera casa del lobito y le dice que lo invite a cenar, y aquel le dice que no está, y bueno, de un erupto tira la casa al suelo y se zampa al primer lobito. Al siguiente pasa más o menos lo mismo, es un cotilla, y bueno, el caso es que acaba el cerdo acaba comiéndose a aquellos tres lobitos que se creían tan listos. El cuento acaba diciendo: el cerdo se fue de allí tan campante y pimpante, con algunos rasguños y la barriga llena de lobos y de ruiditos extraños, porque se ha comido uno de ellos, el segundo, colecciona relojes y entonces se lo ha zampado con una cartera llena de relojes. Nunca más volvieron a saber de él por aquellos lugares, y así acaba esta historia de tres lobitos que se creían muy listos y de un cerdo grasiento, vengativo y asqueroso. Sí, ya sé que no es una historia muy edificante, pero yo soy un escritor, no una empresa constructora. Unas vacaciones de miedo, también es un libro que es también una de las cosas que a mí me gustan mucho hacer, es retomar los cuentos clásicos y darles una nueva vida. En este caso, Unas vacaciones de miedo sería una versión gamberra también, porque a mí me gusta mucho la parte así gamberra, me gusta mucho Roald Dahl, ¿no? Que siempre él decía que siempre estaba de parte de los niños, ¿no? Yo siempre también estoy de parte de la parte de los niños. Es una versión gamberra de Juan sin miedo. En este caso es una niña que no tiene miedo, no hay forma de que tenga miedo, y lee un anuncio en el periódico de que va a haber una convención de los personajes de terror en Transilvania, en el castillo del conde Drácula, y ella que se va para hacer de camarera y servir y todo eso, pero nada de todos aquellos personajes, ni las momias,
momias, ni los monstruos, ni las brujas, ni Frankenstein, ni el Drácula la asustan, pero al final ella acaba ayudándoles a los monstruos para que recuperen la autoestima y vuelvan a asustar, porque una excursión de japoneses llega allí y, bueno, y les montan un pasaje del terror realmente espeluznante. Al final acaba teniendo miedo porque recibe un telegrama en el que le avisan de que al día siguiente tiene un examen de matemáticas, y eso le asusta mucho. Este es el último libro que he publicado, que se llama Set Blancaneus y un nan, 7 Blancanieves y un enano, que, como podéis comprobar, pues también esta es una versión gamberra, no tan gamberra como otra que he hecho de Blancanieves y los 7 enanitos. Esta es una versión gamberra en la que hay un rey y una reina que tienen 7 hijas, y desde ese momento duermen en habitaciones separadas, porque si no van a tener que... han tenido las 7 hijas en un primer parto 3 y en el siguiente parto 4. La reina dice, bueno, el siguiente serán 5, tendremos 12 y serán las apóstolas, ¿no? Así que nada, esto no puede ser, ¿no? Pero claro, el rey le preocupa mucho aquello de la sucesión y piensa a quién le va a legar su reino, ¿no? Entonces la reina, que por supuesto pasa de la vía natural, pues ya se me ocurrirá, y en eso que llega un enanito proveniente de aguas del río arriba, que es un comerciante y que se le ha roto la vela y los remos y ha aparecido en un cañaveral, y la reina se monta toda una película. Bueno, aparece la manzana envenenada, aparece el espejito mágico y todo eso, pero hay muchas cosas muy diferentes, y es una visión muy loca de las Blancanieves y el 7 enanitos. Y por último os voy a presentar este, que es mi bestseller particular. Este libro, que se llama Cuentos para todo el año, lleva 21 ediciones en castellano y unas 15 en valenciano, lo cual viene a ser como unos 100.000 libros vendidos de este título, que yo creo que es una cifra muy respetable. Este nació ya con estrella porque bueno, hay 8 cuentos, 2 para cada estación del año. Entonces es una niña que cada mes y medio va a visitar a su abuela, que se llama Aurora, y que es una bibliotecaria que sabe muchísimo de literatura infantil, pero no es ella quien le cuenta los cuentos, sino el jardinero de su abuela, que siempre está discutiendo con ella sobre cuándo hay que podar y cuándo no sé qué. Y el jardinero, que es alguien que sabe mucho del tiempo y que sabe mucho de la tierra, de las plantas, pues le va contando cuentos a lo largo del año. Y esa niña, un día, supuestamente hay una historia, otra cosa que no os he dicho que me gusta, pero que me gusta mucho, son las historias dentro de historias, que es como una historia de cajas chinas. Entonces esta niña a la que le han contado las historias, un día en que yo voy a su colegio a contar cuentos, después de contar mis cuentos y mis libros, se me acerca y me cuenta que conoce unas historias muy bonitas que le ha contado su jardinero, y me las cuenta. Hay 8 maravillosas historias. Entre ellas, la que más me gusta a mí es una que os he contado antes, que se llama El niño que apagó la luna, que además tiene una anécdota muy bonita. Es mi cuento favorito, porque cuando mi hijo mayor, que ahora tiene 21 años, era muy pequeño, tenía 1 año y medio, una cosa así, hubo un eclipse de luna. Entonces, por esas cosas de los mayores, que somos un poco locos, a mí se me ocurrió que podíamos subir a la terraza y ver el eclipse de luna, porque cuando él fuera mayor y lo contaría, mira, tú y papá cuando eras pequeño, los dos vimos un eclipse de luna. Estas tonterías que se nos ocurren a los mayores, ¿no? El caso es que subí a la terraza con él. Lo tenía en brazos, le mostré la luna y le dije, mira, Carles, es la luna. Y mi hijo, cuando vio la luna, hizo y sopló. Y yo me quedé tan maravillado, tan absolutamente sorprendido de que viera la luna y se le ocurriera soplar como si fuera una vela, que pensé, ¡guau!
qué le ha pasado a este niño por la cabeza para ver la luna y soplar como si fuera una vela. Y a partir de ese gesto tan mágico que me regaló mi hijo, escribí ese cuento que está en este libro y que se llama El niño que apagó la luna. Muchas gracias, Carles Cano, por tu tiempo, por tu dedicación y esperemos volverte a tener aquí muy pronto. Ojalá. Gracias, TV Liternauta. A vosotros. Yellow